abran sus Biblias en el libro de Proverbios, por favor, y vamos a leer Proverbios capítulo 23, los versículos del 29 al 35. Proverbios capítulo 23, versículos del 29 al 35. Si usted no tiene una Biblia, yo estoy seguro que la persona que está a su lado, que sí la tiene, le va a compartir para que todos podamos leer la palabra del Señor. Vamos a leer el único libro que Dios ha inspirado, ha escrito, que es la Biblia, la palabra del Señor, sobre el cual nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza. ¿Estamos listos? Amén. Dice así la Biblia: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Úsame para la gloria y la honra tuya. Usa este vaso de barro, Señor. Me pongo en tus manos y pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra con lo que vamos a hablar hoy. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos y hermanas. El alcohol es un narcótico, no es una comida. Proverbios nos advierte sobre el abuso del alcohol. Indudablemente que debemos de hacerle caso, y mucho. Se gasta más de 200 billones anuales en los Estados Unidos a consecuencia de los gastos por el abuso del alcohol y las drogas. Le cuesta a cada ciudadano un promedio de $800. Cerca de 50,000 personas por año mueren por manejar borrachos y millones de horas de trabajo se pierden por ausencias y accidentes de trabajo relacionadas con el abuso del alcohol. En los Estados Unidos se consume el 60% de las drogas ilícitas del mundo. Eso sin contar el alcohol, que es una droga legal. Es más, los drogadictos gastan 150 billones en los Estados Unidos solo en la cocaína. Hermanos, hoy estamos finalizando esta serie de mensajes que lleva como título Sabiduría para vivir. Sabiduría para vivir, basado en el libro del Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, que tiene los principios de vida para las decisiones que nosotros necesitamos tomar. Y hoy vamos a tratar el tema de la sabiduría con el alcohol. Ese es el tema que vamos a tratar en esta tarde juntos. Así que lo que digamos no solamente aplica al alcohol, sino que también aplica a todas las drogas por igual. El abuso del alcohol es un problema mayor en nuestra cultura. Lo vemos, no podemos ser ciegos a la realidad de lo que está pasando actualmente y cómo el alcohol cautiva a las personas. Se dice que 14 millones de americanos abusan de una droga ilegal, y eso no cuenta a las personas que son adictas a las prescripciones legales emitidas por un doctor. ¿Qué podemos decir? Podemos decir mucho. La Biblia tiene mucho que decirnos, y especialmente el libro de Proverbios, que toca y aborda el tema del alcohol. Así que juntos quiero animarles a tomar 3 pasos, 3 acciones acerca de ser sabios con el alcohol. Para ser sabios con el alcohol, pienso, según lo que vamos a leer, tenemos que tomar estos 3 pasos. El primer paso habla, o el primer paso de acción habla de las consecuencias de la intoxicación. Si usted puede analizar desde el versículo 29 al versículo 30, encontrará la descripción de las consecuencias de la intoxicación. El primer paso de acción sería que debemos ser sabios con el alcohol cuando entendemos las consecuencias de estar intoxicado. Ahora,
En estos versículos por lo menos tenemos 6 consecuencias. 6 consecuencias. Y el autor lo pone a manera de preguntas, pero que indudablemente nos está dando una descripción de lo que es estar intoxicado. Hermanos, cuando yo estudiaba este pasaje, yo me quedé perplejo, sorprendido, porque se ajusta a la realidad de una persona que está bajo la conducta de una persona que está bajo los efectos del alcohol y otras drogas. Mire conmigo lo que dice el versículo 29, no sé si usted se percató, dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién será el ay? Ese ay es muy usual, muy típico cuando usted lee la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Es como una voz de clamor, de desesperación. Es una voz de dolor, un sentido de desesperanza. ¡Ay! Es como un gemido, una angustia. Como si uno estuviera sin salida, se encontrara en un callejón sin salida. Nada puede hacer. Tiene que ver con una fatalidad, con un sentido de desesperanza, como una carta de suicidio. ¡Ay! ¡Ay de mí! ¡Ay de mi vida! Ahora, no es coincidencia que el 40% de todos los suicidios en América están relacionados con el alcohol. Increíble. Esa desesperación, esa angustia como consecuencia del alcohol y las drogas. Ahora, siga leyendo conmigo. Dice: ¿para quién el dolor? Habla de la persona que tiene dolor en su corazón. Tiene que ver con el pesar, con la tristeza, con la decepción. Es una exclamación de dolor, de tristeza, de angustia. Una vida llena de dolor interno, de vacío y de desesperación. Pero no queda allí. Dice el pasaje también en el verso 29. ¿Para quién las rencillas? Habla de una persona que constantemente está en conflictos, en peleas con las personas que están a su alrededor. Bien es sabido que una persona que abusa del alcohol no solamente se maltrata él mismo, sino que maltrata y daña las relaciones con las personas que están más cercanas a él, sus hijos, su cónyuge. Y esto es una realidad. Le trae problemas, dificultades, incluso suspensión de la licencia. Estamos hablando también de embarazos no deseados. Todo lo que toca lo arruina, lo desbarata. Eso hace el abuso del alcohol. Luego podemos seguir leyendo en el versículo 29 otra consecuencia más. Dice: ¿para quién las quejas? ¿Para quién las quejas? ¿Verdad? La persona que se queja, la persona que está llena de conflictos con las personas que se relaciona, conflictos internos y conflictos con las personas que están a su alrededor. Dice: ¿para quiénes las heridas de balde? Otra versión dice: los moretones sin motivo. Todos sabemos, hermanos, que una de las consecuencias del abuso del alcohol termina en agresión física hacia la persona misma, porque pierde, diríamos así, la coordinación, el equilibrio. Usted por eso ve en las calles a veces, o aún en las casas, personas bajo la influencia del alcohol haciendo tonterías, que a la postre se dañan a sí mismos, se golpean a sí mismos, se hacen moretones a sí mismos, pero incluso abusan y hacen uso de la fuerza con las personas que están dentro de su casa, las personas que están más cercanas a él. ¿Por qué? Porque su juicio decae, pierde sus sentidos, son afectados. La persona hace cosas irrisorias que jamás se pensaría hacérselas, salvo que esté bajo la influencia del alcohol. Se ven tentados a hacer cosas peligrosas. ¿Te has dado cuenta esas personas bajo la influencia del alcohol que se creen Superman, se creen el hombre araña? ¿Sí o no? No miden el peligro. No tienen conciencia de que sus actos pueden afectar incluso a otras personas. Eso lo vemos prácticamente todos los días, como personas bajo la influencia del alcohol cogen el timón de su carro y salen a manejar. Y a la postre va a haber un accidente de tránsito, un accidente en el cual otras personas van a sufrir la irresponsabilidad de esta persona. Siga leyendo conmigo. Dice: ¿para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Sabe qué está hablando? Otra versión dice: para aquellos que tienen los ojos rojos, inflamados. ¿Por qué? Porque los sentidos se embotan. La habilidad para pensar se afecta, la habilidad para ver, la habilidad para oír, para decidir. Son afectados los sentidos cuando uno está bajo la influencia del alcohol o de las drogas. Pero mira además lo que dice en el versículo 30. ¿Está conmigo, hermano?
Dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. ¿Sabe qué significa esto? El autor dice, para aquellos que persisten en tomar el vino, para aquellos que pasan largos tiempos intoxicándose, bebiendo. Ahora, Proverbios aquí no está diciendo, en honor a la verdad, que las personas nunca deberían beber alcohol, no lo dice. Se concentra más que todo en las personas que tomaban mucho, a diferencia de las otras personas que lo hacían. Ahora, es interesante que la Biblia asume que en todos los casos la gente tomaba alguna clase de alcohol. Es un hecho. No podemos ver en el antiguo mundo que las personas tenían incluso dificultad para tomar el agua, especialmente en las villas, los alrededores, por su alto grado de contaminación. Hay estudios que muestran que las personas tenían que buscar alguna bebida alternativa e incluirla en su dieta de ingesta de líquidos, como la leche, por ejemplo, o aún el alcohol, aún la cerveza. Incluso se dice que antes del nacimiento de Cristo, los egipcios y los babilónicos producían cerveza hecha de cebada y trigo. Mucho de este alcohol que se tomaba era mezclado con agua para que le bajara, para que no fuera o ocasionara alguna situación en la que persona pues se viera afectada. Este mismo estudio advierte que en el mundo antiguo no se podía entonces, en muchos de los casos, beber esa agua como hoy nosotros la podemos tomar y la podemos ingerir. Ahora, preste atención. El uso de alcohol cambió radicalmente a partir del año 700 después de Jesucristo, cuando los químicos árabes descubrieron cómo destilar el alcohol. Y ahí empezó el gran problema. Por cierto, la Biblia fue escrita mucho antes. Luego, cuando se aprendieron las técnicas para destilar el alcohol, entonces la cosa cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque a través de este proceso se podía obtener grandes concentraciones altamente potentes de alcohol. Por eso es que la Biblia usted va a encontrar, cuando se hace alusión al vino, cuando se hace alusión a tomar, era algo que pasaba, era parte de la cultura. La persona tenía que tomar grandes cantidades de alcohol. ¿Para qué? Para estar borracha, para caer bajo los efectos del alcohol. Pero a partir del año 700, hermanos, después de Cristo, todo cambió. Así que una persona podía o puede beber un poco y quedar embriagada por la alta concentración que hoy vemos en el alcohol, por la destilación que es sometido. A medida que esta tecnología se empezó a extender, especialmente en Europa, el abuso de alcohol se hizo cada vez más generalizado, hermanos. Y por cierto, trajo muchos problemas y acarrió muchos problemas. La Biblia fue escrita en un momento en que casi todo el mundo bebía alcohol en algún grado o en otro grado. Pero la Biblia fue escrita antes de que la gente descubriera la destilación, antes que pudiera verse lo que luego se pudo ver a través de este proceso, donde se saca grandes concentraciones potentes de alcohol, y que lógicamente con un par de copas una persona puede quedar borracha. Y podemos verlo a través de, por ejemplo, las noticias, a través de los reportes, que la policía lo que hace es, para las personas que están manejando de manera errática, de manera extraña, les ponen una prueba para ver el grado de alcohol. E incluso, ¿qué hacen ellos? ¿Qué le piden hacer? Le piden ¿qué? Caminar para ver si está coherente, si esta persona se mantiene equilibrada o está demasiado afectada. El Antiguo Testamento, hermanos, cuando uno lo abre, uno encuentra que no hay una demanda en la abstinencia total, aunque por otro lado ciertamente la recomendaba. Aquí el problema es qué hace el vino con las personas que lo toman. Así que en esta primera parte encontramos las consecuencias de la intoxicación. ¿Cómo ser sabio con el alcohol? Teniendo claridad, entendiendo las consecuencias que atrae el alcohol a nuestras vidas. Pero hay una segunda cosa que el autor aborda, y es las promesas relacionadas al beber.
las promesas relacionadas con el beber. Ahora, cuando usted prende la televisión y ve los comerciales que promueven, que comercializan, que propaganda el alcohol, no le van a decir, mira, toma esta bebida, ¿verdad? Y te aseguro que al salir de tu casa te vas a accidentar, te va a ir mal, vas a tener problemas con tu mujer, vas a tener problemas con tu marido, vas a tener problemas de infelicidad, de angustia, de zozobra. No lo hacen. ¿Usted ha visto un comercial así que promueven el alcohol de esa manera? ¿Lo ha visto así? Dice, tome el alcohol, pero te va a ir recontra mal. Incluso se ha regularizado mucho los comerciales acerca de los cigarros. Y a veces le ponen de bajito a bajito unas letras tan chiquititas y te dicen, puede que el cigarro pueda traer cáncer o algo parecido. ¿Por qué? Porque no les interesa decir la verdad. La gente que vende alcohol no te va a decir la realidad, te la va a ocultar, te lo va a disfrazar. ¿Saben por qué, hermano? Porque esta es una industria que genera millones de dólares. A ellos no les importa que tú te embriagues, a ellos no les importa que tú te vuelvas una persona adicta al alcohol. Lo importante es que ellos se llenen los bolsillos con la venta de alcohol y demás. Hermanos, mira lo que dice la Biblia en el versículo 31, es lo mismo que pasa hoy en día. Mira el verso 31, dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Dice, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como áspid, ¿qué más dice? Dará dolor. Hermanos, nuestra cultura trata de vender el alcohol creando una fantasía alrededor del acto de beber. Eso es, fantasioso. Te venden una fantasía. Te dicen, ¿sabes qué? Con el alcohol tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro. Encima en los comerciales se presentan personas al lado del alcohol o bebiendo, y supuestamente son exitosas y prósperas, y uno incauto dice, yo también quiero eso para mí, y se la cree, consume esa fantasía, pero es solamente fantasía. Algunos comerciales de bebidas como la cerveza son bien interesantes. Dice uno de ellos, el sabor del encuentro. ¿Ve? Cuando uno toma esa cerveza hay encuentro, hay reunión, hay camaradería. Sin la cerveza no habría eso. Es una mentira, es una fantasía. Otro eslogan, la cerveza más famosa. No le voy a decir ni de qué país, ni le voy a decir qué cerveza. Pero ¿qué pasa? Ahí está el comercial, ahí está el mensaje subliminal. ¿Cuál? Pues que si tú tomas esta cerveza vas a ser famoso, vas a ser famosa. Te venden una fantasía, pero ellos se están enriqueciendo. El alcohol, hermanos, es una industria estamos hablando de unos 60 billones de dólares al año. Ellos gastan 2 billones de dólares en comerciales, no les importa, con tal que logren convencernos y logran que la gente compre. El doctor Jane Kimburner, un conferencista internacional sobre la publicidad del alcohol, dice que los anuncios del alcohol conectan el beber con la felicidad. Mira, la abundancia, el prestigio. Oye, mira, tiene alcohol, ese alcohol es caro, ¿verdad? Eso es caché, eso es fino, ¿verdad? Tienes que tenerlo en tu casa, ¿verdad? Conecta con la sofisticación, el éxito, la madurez, la capacidad atlética, la virilidad, la creatividad y la satisfacción sexual. Mentiras de mentiras. Es todo lo contrario. Todo lo contrario produce el alcohol y produce la intoxicación en la vida de una persona. Lo que menos trae es felicidad a su vida. Lo que menos trae es abundancia. Lo único que deja es pérdida. Y probablemente algunos de los que están aquí pudieran pararse y decirme, pastor, eso es así. Lo único que deja es miseria en la vida de una persona y en la vida de sus hijos y de sus cónyuges. El alcohol, hermano, se burla de las personas, dándoles un sentido de felicidad y de poder falsos, porque no es así. Gracias a Dios, en mi hogar no hubo alcohol. Yo recuerdo cuando antes de conocer a Jesucristo, cuando mi familia, antes de llegar a los pies de Jesucristo,
Sucedían unas situaciones bien interesantes. Mi padre no era cristiano, mi madre no era cristiana, nadie era cristiano, nadie había rendido su vida a Jesucristo. Por ende, como pasa siempre en las reuniones sociales, en las reuniones familiares, se pasa el alcohol. Recuerdo mucho la imagen, se me quedó muy grabada. Yo era un chaval, era un niño, un cipote pequeñito. Y veía a mi padre que pues aceptaba esa copa de cerveza, esa copa de vino, pues porque era una reunión casual. Pero cuando regresábamos a casa era el gran problema. Y eso que lo vi 2 veces, porque más de eso nunca vi a mi padre tomando. Prácticamente 2 veces que yo tengo esa imagen grabada en mi mente. Porque lo veía al regresar que le caía tan mal ese vino y esa cerveza que caía tirado en el sofá, arrojaba, se ponía rojo, es como que dice aquí igualito. Y eso que ni tomaba mucho, pero le afectaba tanto su salud, que sabes que para un hijo lo que uno piensa y dice, oye, yo nunca voy a tomar. Para terminar tan mal, no vale la pena, para nada. Y en ese sentido debo dar gracias a Dios por el ejemplo en ese aspecto que recibí, porque él no continuó tomando. Nunca lo vi en las cantinas, nunca lo vi con una cerveza, no había alcohol en mi casa. Y yo doy gracias a Dios por eso. Recuerdo mucho algunas anécdotas, no sé si en su país, en mi país se solía y aún se suele que en las fiestas patrias o Navidad las empresas suelen darle un paquete de regalo a los empleados. No sé si le pasa a ustedes también, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Se acuerda? Y le regalan una canasta y dentro de la canasta ahí venía, ¿qué cosa? El vino. Y llegaban mis hermanas, yo recuerdo, era chico todavía, llegaban mamá, me dieron esta canasta con estos productos, y dentro de ahí estaba el vino. Mi mamá agarraba ese vino y decía, aquí en la casa no se toma. Pero mamá, es caro, eso debe ser caro. Mi madre iba, agarraba de frente al baño, abría esa puerta, abría la tapa del inodoro, destapaba el vino y cloc, 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 para afuera. Aquí no se toma. Hermano, a veces los padres hacen estas cosas y no se imaginan el impacto positivo que le trae a sus hijos el ver esa actitud hacia el alcohol. Yo doy gracias a Dios porque recuerdo que después de convertirnos, pues mi madre tomó el cuidado para que en la casa no hubiera alcohol, Sin embargo, hermanos, millones de estadounidenses se creen los comerciales y siguen tomando. Como dice el libro de Proverbios en el capítulo 21, el alcohol puede llevarte a la pobreza y al caos. Apártate, dice el proverbio, de aquellos que te inciten a tomar, dice Proverbios. Así que vivir con sabiduría, vivir con la sabiduría de Dios, significa que desconfiemos de las promesas relacionadas ¿con qué? Con el beber. Correlacionadas con el beber. Vamos al último paso de acción. Se encuentran en los versículos del 33 al 35 y me refiero al poder adictivo del alcohol. Escríbalo, el poder adictivo del alcohol. Es interesante cómo describe nuevamente la Biblia y describe las consecuencias de la intoxicación. Mire el verso 33, lo que dice: tus ojos mirarán cosas extrañas. Otra vez está describiendo las alucinaciones que tiene una persona que toma, ¿verdad? Las fantasías. Luego dice, y tu corazón hablará perversidades. ¿No es verdad que a veces cuando uno está alcoholizado, embriagado, intoxicado, empieza a decir cosas incoherentes, insultos, palabras groseras, malas palabras, que luego cuando está sano, cuando se pasa la cruda, ¿verdad? Así dicen, cuando se le pasa la cruda y le dicen, pues tú dijiste esto y tú me dijiste yo, y todavía cínico, yo, porque pierde la cabeza, se le sube a la cabeza y empiezan a decir cosas incoherentes, hirientes y destructivas. Mire el verso 34, lo que dice: serás como el que yace en medio del mar. Esto me llamó mucho la atención. Mira lo que dice: serás como el que yace en medio del mar. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se han subido a un bote, a una lancha, a un barco. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú estás en la marea, en alta mar, verdad? Empiezas a marearte. ¿Se da cuenta cómo está describiendo el autor
el problema de la intoxicación aquí. Mira lo que dice: serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió; me azotaron, mas no lo sentí. Pero yo quiero que usted lea lo último que aparece ahí: cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Con las alucinaciones, con los mareos, con las consecuencias propias de la intoxicación, sintiéndose a punto de morirse, ¿verdad? Totalmente mareado, con un tremendo dolor de cabeza y afectados sus sentidos. ¿Cómo es posible que la persona despierte y aún quiera volver a buscar el alcohol? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cómo es posible? Hay una sola respuesta, y solo una: lo vuelve a hacer porque hay una adicción al alcohol, que a pesar de lo que pasa y de los estragos que trae a su vida el alcohol, quiere continuar tomando. Tomar alcohol es adictivo, y las personas que toman mucho gradualmente serán cautivas del poder de la adicción. Aquí está el tercer paso de acción para tener sabiduría con el alcohol. ¿Cuál es? Cuando conocemos su poder adictivo. Alguien dijo: con el alcohol no se juega. No es broma, no es una broma. ¿Por qué? Porque contrae adicción física y psicológica. Muchas veces, hermanos, y lo vemos en estudios que se han hecho, que los propios padres que han sido alcohólicos, han sido drogadictos, le pasan, le transfieren, hacen que esas criaturas que nazcan ya nazcan adictas por el abuso del alcohol y las drogas que han sido objeto sus padres. Una de las personas que ha escrito mucho en cuanto a este tema es el Dr. Peck. Un hombre de Dios, pastor, doctor, que en su juventud se hizo adicto al alcohol. El Señor lo restauró, porque déjame decirle algo: de repente usted me está escuchando aquí o me está escuchando en alguna parte del mundo. Le tengo una buena noticia: el poder de Dios puede transformar su vida. Quiero decirte algo: hay esperanza, hay esperanza. Este hombre, que Dios luego restaura y usa en gran manera, pasó por una experiencia de adicción. Y él dice unas cuantas cosas importantes que quiero mencionarlas. Él dice: cuando usted es adicto a algo, solo tratando con sus propias fuerzas, muy fuerte para detenerlo, no ayudará. Solo la fuerza de voluntad será indefensa contra el poder de una adicción. Cada vez que los cristianos consideramos que el abuso del alcohol no es más que un problema moral, no reconocemos el poder de la adicción. Se necesita más que el esfuerzo moral o la fuerza de voluntad para conquistar una adicción, dice el Dr. Peck. Se necesita una transformación espiritual, un cambio en nuestros corazones. Por eso surgió Alcohólicos Anónimos. ¿Cuántos han escuchado acerca o han hablado o han oído acerca de Alcohólicos Anónimos? Esta es una organización que hizo uso de la sabiduría de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque cuando surgió esta organización a principios del siglo XX, la mayoría de las iglesias consideraban que el alcohol no era más que un problema moral. Entonces lo veían al hermano, a la hermana que tenía dificultad con el alcohol como alguien débil, un problema moral. Solamente eso. Pero no se involucraban en la ayuda, en la restauración. No tenían esa misericordia y entendían en el serio problema que estaba esta persona. Es muy distinto lo que pasa hoy en día. En las iglesias hay muchos programas de recuperación. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que el problema del alcohol y otras adicciones no es solamente un problema moral, es un problema espiritual. Es un problema de adicción, es un problema de enfermedad, que la persona necesita ayuda, necesita que le brindemos la ayuda necesaria. Esta organización fue fundada por dos personas, dos alcohólicos, el señor Bill y el doctor Bob. Encontraron que juntos podían ayudar a otros alcohólicos como ellos habían sido alcohólicos. Es interesante que en la historia de esta organización llegamos a encontrar que sus bases, escúcheme hermano, sus bases fueron cristianas y bíblicas. ¿Qué le estoy tratando de decir con eso? Que ellos fundamentaron o sacaron de la palabra de Dios
los principios para aplicarlos en el proceso de restauración de una persona. El doctor Bob dijo en 1948, uno de los socios, dijo: en los primeros días no teníamos los 12 pasos, porque en el programa de Alcohólicos Anónimos básicamente se basa en una serie de pasos que a la persona le piden ir de paso en paso. Ahora, dijo él, pero estábamos convencidos de que la respuesta a nuestros problemas estaba en el buen libro, en la palabra de Dios. No fue hasta 1938 que las enseñanzas y los esfuerzos y estudios que habían estado sucediendo se cristalizaron en la forma de los 12 pasos. No escribí los 12 pasos, no tenía nada que ver con la estructura de ellos. No teníamos las ideas básicas como resultado de que teníamos lo más importante, el estudio del buen libro de la palabra del Señor. Ellos se basaron en la predicación del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Se basaron en el capítulo del amor en 1 Corintios capítulo 13, el libro del Nuevo Testamento como el libro de Santiago. Un pastor cristiano, Samuel Shoemaker, también participó activamente ayudando a los primeros fundadores de Alcohólicos Anónimos a construir una fundación buena, sólida de recuperación, y así como un grupo cristiano llamado Movimiento de Oxford. Ahora, quiero decirle algo, no me malinterprete. Alcohólicos Anónimos no es una organización cristiana, está abierta a todo el mundo puede ir. Incluso muchos creyentes han acudido y han ido y han buscado ayuda. Pero lo que sí estamos seguros es que tiene una base en la palabra de Dios y por ende se basaron en la sabiduría de Dios para ver los resultados y las ayudas enormes que trae esta organización. Pero quiero, en el tiempo que me queda, abordar el siguiente tema, porque este ha sido una situación, una lucha, un conflicto entre aquellos como Alcohólicos Anónimos con sus 12 pasos y aquellos cristianos creyentes en la Biblia, que indudablemente ha habido algún tipo de conflicto sobre el abuso del alcohol y el abuso de las drogas, vistos como una enfermedad. Esto es bien importante que lo escuche. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hay un enfoque, ha habido un enfoque de ver el alcoholismo, el abuso del alcohol y las drogas simple y llanamente como un problema moral. En otras palabras, un problema de pecado. El alcohólico está pecando. Ese es un enfoque. El otro enfoque es como los Alcohólicos Anónimos, que para describir a una persona en el uso y el abuso del alcohol y las drogas, le llaman una enfermedad. Así describen el alcoholismo y el abuso de las drogas. Aquí vuelvo a citar al doctor P porque me parece muy interesante el comentario de este señor en cuanto al abuso del alcohol. Él dice: he descubierto que si nos centramos solo en la dimensión moral del abuso del alcohol, tendemos a reducir la recuperación a simplemente intentar más, ignorar el poder de la adicción del alcohol y las drogas. Pero si nos enfocamos solo en el abuso del alcohol y drogas como una enfermedad, tendemos a excusar a la gente de su compromiso cuando están intoxicados. Después de todo, la gente puede decir: es una enfermedad, no está en mis manos, no es mi culpa que me emborrache, no es mi culpa que coja un coche y atropelle a otra persona, no es mi culpa si le robo dinero a mis padres, no es mi culpa si le pego a mi esposa, hago infeliz a mis hijos. Total, estoy enfermo, estoy enferma. Es un problema de enfermedad. No, hermanos, yo coincido con el doctor P cuando dice lo siguiente: no es solamente un problema moral, no es solamente un problema de salud, de enfermedad, sino es un problema moral. Es el uno y el otro, no es o uno u otro, es ambos. La cuestión no es tan simple como un pecado, una enfermedad. La realidad que el alcohol y el abuso de drogas son ambos. Es un pecado, la Biblia lo dice claramente, pero también es una enfermedad. Tanto actos pecaminosos de rebelión hacia Dios y una enfermedad, dice el doctor Timothy Peck. Usted ve la Biblia, a menudo representa el pecado como una enfermedad en nuestras vidas. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el pecado ha enfermado el corazón del hombre. ¿Sabe lo que Jesús
vino a hacer. La Biblia dice en Marcos capítulo 2 versículo 17, cuando Jesucristo se le criticó por salir con gente pecadora, Él dijo: no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Hermanos, el pecado enferma, daña al ser humano, daña, enferma su corazón. Lo dice claramente la Biblia. El Salmo 41:4 dice: cúrame, Señor, porque yo he pecado contra ti. Son ambos. El abuso del alcohol y el abuso de las drogas es a la vez un pecado y es a la vez una enfermedad. Por los síntomas que ofrece, por lo que vemos, tiene un inicio, tiene un tratamiento. Es una enfermedad como en el sentido de que hay una dimensión física a la adicción, pero no es simplemente una enfermedad, es un pecado. Y la Biblia claramente habla acerca del problema del alcoholismo. ¿Qué se necesita? Más que una terapia, más que 12 pasos, una transformación espiritual. Hermanos, la recuperación empieza cuando la persona se humilla delante de Dios, se arrepiente de su pecado, asume su responsabilidad y le dice a Dios: ayúdame, ayúdame, Señor. Sin arrepentimiento no hay perdón, sin arrepentimiento no hay restauración. El doctor Peck dice: debido a esto no es suficiente simplemente condenar el abuso de drogas y el abuso del alcohol como inmoral. Tenemos que reconocer el poder adictivo del alcohol y las drogas. Eso significa que si alguna vez has tenido un problema con el abuso del alcohol, es probable que nunca vas a ser capaz de controlarte y beber socialmente. Eso significa que, si bien es cierto, ha habido esa marca en tu corazón, en tu vida, tendrás que ser sabio para evitar cualquier tentación y apartarte de cualquiera de estas drogas que han destruido o destruyeron en el pasado tu vida. También reconocemos que el poder adictivo del alcohol hace que las personas deben ser sensibles a las personas que le rodean. Interesante lo que el doctor Peck dice. Ahora no me molesta cuando la gente bebe socialmente a mi alrededor, pero solía hacerlo. Siempre aprecié a la gente que se preocupaba lo suficiente de mí para abstenerse de beber cuando estaba a mi alrededor. Eso simplemente mostraba el amor y el cariño hacia mi persona. Hermanos, el Nuevo Testamento claramente nos advierte sobre el pecado de la borrachera. Romanos capítulo 13, versículo 13. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 7. Puede leerlo en casa. Lucas capítulo 21, versículo 34. Gálatas 5, 21 dice: una de las obras de la carne. Está hablando de la borrachera. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 nos amonesta a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero además en el Nuevo Testamento hay otro principio que para mí es contundente y personalmente me motiva, como motiva a muchos hermanos que están aquí, para abstenerse de tomar. Y se encuentra en 1 Corintios capítulo 8, versículos del 9 al 13. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 8, versículos del 9 al 13. El título de esta porción es: lo sacrificado a los ídolos. Algunos saben que en ese tiempo, en el contexto del apóstol Pablo, se sacrificaban animales a ídolos. Y Pablo básicamente dijo: yo no tengo problemas en comer esto, porque en principio no existen tales ídolos. Esos ídolos son falsos, para nada. Es más, yo puedo estar tranquilo que eso no va a afectar mi vida. Pero mira lo que dice el versículo 9: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Mira el verso 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Verso 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Verso 13, bien importante. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice? No comeré carne jamás, jamás.
para no poner tropiezo a mi hermano. Este mismo principio lo podemos aplicar, hermanos, al tema del alcohol. Si la persona puede ser que con el abuso del alcohol, con el tomar, voy a hacer que la persona tropiece, voy a hacer que la persona caiga, es mejor, ¿qué dice? Abstenerse, por amor a mi hermano débil, por amor a mi hermana que es débil. Somos sabios cuando no subestimamos el poder adictivo del alcohol. Ahora, quiero decirle lo siguiente. Es verdad que en ciertos lugares y grupos de personas, incluso en algunas iglesias, no nuestra iglesia, porque en nuestra iglesia, déjeme decirle algo, en nuestra iglesia hay un voto de abstinencia de los diáconos y pastores, es decir, no toman, no tomamos. Pero en algunos grupos, las prácticas que son aceptables en algún lugar, en otros lugares, podrían ser pecado. Esto incluye el alcohol como una bebida. Pero todos los cristianos deberían de deplorar indudablemente la borrachera. Pero no todos, en honor a la verdad, están de acuerdo en una total abstinencia o lo que llamamos moderación. ¿Qué hemos hecho mi esposa y yo? Muy simple. ¿Cuál es nuestra convicción? Nuestra convicción, hermanos, es de total abstinencia. Esa es nuestra convicción. Igualmente con los diáconos de esta iglesia. Ahora, nosotros no usamos esto como una manera, como un test, como una prueba para tener compañerismo o convivio espiritual. Nunca hemos creado problemas ministeriales, nunca nos hemos enfadado, ¿verdad? Cuando usted va a otras culturas, algo distinto puede suceder. Aún en las casas de personas que no están de acuerdo con nuestro punto de vista, gracias a Dios, otros cristianos han respetado nuestra posición por amor de Jesucristo. Igual nosotros respetamos a las personas. Ahora, pero para nosotros eso nos ha traído dos grandes beneficios y dos grandes bendiciones. La primera de ellas es que no tomamos, no tenemos que tomar. Pero el segundo beneficio y bendición es el poder ser ejemplo a las personas que están a nuestro alrededor, como son nuestras hijas y como son los hermanos que están a nuestro alrededor. Porque creemos que la abstinencia total es mejor, es más valiosa para nosotros que el placer que hay en tomar bebidas alcohólicas. El autor resume aquí lo que él nos está hablando acerca de la sabiduría con el alcohol. ¿Cómo tener sabiduría con el alcohol? Tomando en cuenta las consecuencias de la intoxicación. Además, el autor de Proverbios nos dice, desconfiando de las promesas asociadas con el consumo del alcohol y finalmente, tomando conciencia, reconociendo el poder adictivo del alcohol. Hermanos, lo que aprendemos aquí se aplica tanto al consumo de drogas como el consumo del alcohol. Ahora, preste atención. Lo que Proverbios Proverbios te dice las consecuencias de la intoxicación, te dice las promesas falsas relacionadas con el beber y te habla del poder adictivo y destructivo del alcohol. Pero lo que no te dice es qué haces si estás en ese camino, si has cruzado la línea. ¿Qué haces si ya estás abusando del alcohol? ¿Qué puedes hacer? Bueno, el Nuevo Testamento nos ayuda y nos da suficiente información para creer que podemos ser librados de las adicciones. Hay una sola palabra que puedo decir aquí: el poder de Dios. El poder de Dios es el único que te puede ayudar a recuperarte. ¿Sabes que la iglesia de antaño tenía personas que antes de conocer a Jesucristo eran borrachas? Antes de conocer a Jesucristo eran personas ladronas, adúlteras, estafadoras, mentirosas, chismosas, enemigas, racistas, hipócritas, religiosos. Pero vinieron a Jesucristo y el Señor transformó su vida. ¿Cuál es la solución? Ven a Cristo Jesús. Él tiene el poder para transformar tu vida. Eso no significa que nosotros no vamos a hacer nuestra parte. Si una persona tiene un problema de adicción, tendrá que trabajar, tendrá que colaborar, pero indudablemente cuenta con lo más importante: tiene a Dios
y Dios está con él. Cuando se arrepiente de sus pecados, le pide perdón al Señor y le dice: Señor, ayúdame, solo no puedo. Yo quiero someter mi adicción y someter mi vida a ti. Y así como lo hiciste con otras personas, quiero que también cambies y transformes mi vida. Cambies y transformes mi vida. Si ese es tu caso, amigo, amiga, o hermano, hermana, Dios tiene el poder para transformar tu corazón y tu vida. Ven a Cristo el Señor. Lo mismo que hizo con el pastor que mencioné, lo mismo que hizo con las personas de antaño, lo mismo puede hacer con tu vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, por abordar este tema tan interesante, tan importante, Señor, como es la sabiduría con el alcohol. Señor, ayúdanos, ayuda a aquel que se encuentra, Señor, envuelto en una adicción, para que con tu poder pueda ser recuperado. Si alguien aquí que necesita del poder de Dios, si alguien aquí le quiere decir: Jesús, necesito de ti, esta es una oportunidad para que tú le digas al Señor: transforma mi corazón, haz un cambio en mi ser. ¿Cómo lo haces? Muy simple. Número 1, arrepiéntete. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Ten misericordia de mí. Te pido perdón por las cosas que hice. Te pido perdón por las decisiones que tomé que me afectaron y afectaron a mi esposa, a mis hijos. Y luego pon tu confianza, pon tu fe, es decir, tu confianza en Jesucristo, en lo que hizo en la cruz del Calvario y en su vida. Tú hoy le puedes decir: Jesucristo, pongo mi confianza solamente en ti para que tú me salves de mi pecado. Ven a mi vida, cámbiame, Señor. Lo he intentado todo, nada resulta. Vengo a ti, Señor, para rendir mi vida a ti. Al doctor no vamos enfermos, o vamos enfermos. A los doctores vamos enfermos para que nos ayuden y podamos encontrar la medicina para sanarnos. A Cristo ven tal y como estás, con tu vicio, con tu dolor, con tus ruinas, con tu vida hecho pedazos. Él es especialista. Él se ha especializado en restaurar a las personas. Él tiene el poder. Él lo puede hacer. Si esa es tu decisión, ahí donde estás, quiero que le invites a Cristo a venir a tu vida. Quizás seas una persona que ha sido afectada no por el alcohol que consumías, sino por el consumo de alcohol de otras personas, como un esposo, como un padre, y dañó tu corazón y tu vida. Quizás hay odio, hay resentimiento. Tú también necesitas venir al Señor, porque Él puede sanar tu corazón de todo odio y darte el poder para perdonar a esa persona que te hirió. Si ese es tu deseo, ahí donde estás, haz esta oración muy simple. Dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Señor Jesús, te necesito en mi vida desesperadamente. Hoy decido poner mi confianza en ti, oh Jesús, solamente en ti, en lo que hiciste en la cruz al morir por mis pecados y en la vida pura y santa que viviste en esta tierra, porque yo sé ahora que tú me puedes salvar y tú me puedes ayudar. En tu nombre, oh Jesús, oro así. Amén.